iniciaremos el estudio de la accidentología vial. Comencemos con el concepto de accidente. Se denomina accidente a un acontecimiento eventual, que muchas veces ocasiona algún daño, o que al menos altera la normalidad de los hechos. Los accidentes suceden en forma inesperada, y tienen que tener una conexión causal con el hecho imprevisto que lo motiva. Por ejemplo, un choque automotor ocurrirá por accidente, si uno de los autos o ambos colisionan porque una cerrada niebla no les permite ver al otro vehículo, o porque se cruza un peatón, y el auto para evitarlo hace una maniobra embistiendo a otro auto. Con este concepto expliquemos ahora lo que es la accidentología vial. En este sentido podemos decir que se puede definir a la accidentología vial como la disciplina científica que tiene por objeto el estudio del accidente de tránsito terrestre, y por finalidad la determinación de las circunstancias, condiciones y resultados de dicho suceso, así como también elaborar y coordinar programas de prevención y educación en base a problemáticas específicas. La accidentología vial es una técnica que se nutre de las ciencias clásicas, principalmente de la física, la matemática, la ingeniería, sociología y otras, en la que se apoya tecnológicamente. En consecuencia, el estudio de un accidente vial se basa en poder determinar científicamente cuál o cuáles son los factores elementales o básicos que tuvieron incidencia en la producción del accidente. Veamos cuáles son sus elementos. El hombre, el vehículo y la vía. En el primer elemento tenemos los siguientes componentes. El conocimiento, relativo a un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje, respecto de las materias que regulan el tránsito, es decir, el conocimiento teórico y práctico de la ley de tránsito. Dentro de este conocimiento encontramos subelementos como el factor humano, donde están la personalidad, vista como un conjunto de cualidades que explican el comportamiento del individuo. La motivación es un concepto psicológico que explica el porqué de un determinado comportamiento y la razón por la cual se pregunta a menudo por el motivo de un determinado acto. La actitud, modo más o menos permanente de pensar y sentir acerca de las cosas. Normalmente se aprenden y pueden ser buenas o malas para la conducción de vehículos, según se ajusten o no a las normas de seguridad. Y la emoción ayuda a explicar también el comportamiento del conductor. Manera de sentirse acerca de las cosas, ser agradable o no y poseer distintos grados de intensidad. Puede generar comportamientos peligrosos al verse afectado por diferentes emociones, como la pesadumbre, la ira, el temor, etc. Lo que influye en la reacción o tiempo de reacción del conductor. Por otra parte, en el factor psicológico encontramos las distracciones. Una distracción puede provenir de algo que el conductor oiga, sienta, toque o piense, que aleje su mente y a veces su vista de aquello en lo que debe poner toda su atención. Ejemplo, una piedra que golpea en el parabrisas, encender un cigarrillo, carteles o anuncios publicitarios, etc. Las intoxicaciones. Dentro de los productos que producen intoxicaciones citamos el alcohol, los narcóticos, las drogas que disminuyen o aumentan la capacidad cerebral y el monóxido de carbono, entre otros. El alcohol. El alcohol, aun ingerido en pequeñas dosis, entorpece la capacidad del conductor como para resolver problemas en el momento de la conducción. Las personas bajo la influencia de alcohol están más propensas a sufrir accidentes. Veamos la siguiente tabla sobre los efectos del alcohol. De 0 a 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre, el estado mental de la persona es de leve alegría. La conducta es apropiada y sus movimientos son leves con lentitud y o torpeza. De 0.5 a 1 gramos de alcohol por litro de sangre, el estado mental de la persona es alegría. Menor juicio, menor concentración. La conducta es de desinhibición social y sus movimientos son lentos, torpeza, disminución del campo visual. De 1 a 1.5 gramos de alcohol por litro de sangre, el estado mental de la persona es de emociones, inestabilidad y de confusión. Su conducta es de descontrol, mal genio e inestabilidad. Y sus movimientos y percepciones son de lengua traposa, andar tambaleante, visión doble. De 1.5 a 2.0 gramos de alcohol por litro de sangre, el estado mental de la persona es incoherencia, tristeza y rabia. Su conducta es de mayor descontrol, mareo y vómitos. Y sus movimientos y percepción son de dificultad para hablar y caminar. De 2.0 a 3.0 gramos de alcohol por litro de sangre, el estado mental de la persona es de escasa conciencia. Su conducta es de apatía, inercia, incontinencia de esfínteres.
y sus movimientos y percepciones de incapacidad de hablar y caminar. De 3.0 a 4.0 gramos de alcohol por litro de sangre, el estado mental de la persona es de coma, inconsciencia. Su conducta es de ausencia, y sus movimientos y percepciones de ausencia de reflejos e insensibilidad. La fatiga o el cansancio. Por un viaje largo o tareas excesivas antes de la conducción, ya que produce torpeza al conducir, doble visión, hablar dificultoso, falta de coordinación, reflejos muy lentos, audición disminuida, etc. El estado físico, referido a nuestra capacidad para desarrollar tareas que involucren fundamentalmente la capacidad mental y física para conducir un vehículo, como también a participar como peatón en la dinámica vial. Estado psíquico, referido a aquellas personas que tienen un trastorno emocional ocasionado por un acontecimiento disvalioso tales como enfermedad profesional, accidente, delito. El segundo elemento es el vehículo. Un vehículo es un medio de locomoción que permite el traslado de un lugar a otro. Señalemos cuáles son sus elementos. Seguridad activa. Es el conjunto de todos aquellos elementos que contribuyen a proporcionar una mayor eficacia y estabilidad al vehículo en marcha, y en la medida de lo posible, evitar un accidente. Podemos mencionar los siguientes. El sistema de frenado. Su función es fundamental para la seguridad del conductor. El sistema de dirección. Garantiza la correcta maniobra del vehículo. El sistema de suspensión. El automóvil se mantiene estable y absorbe las irregularidades de la carretera. Los neumáticos y su adherencia al suelo. La iluminación. Veamos ahora lo que es la seguridad pasiva. Son los elementos que reducen al mínimo los daños que se pueden producir cuando el accidente es inevitable. Entre ellos, los cinturones de seguridad. Imprescindibles para cualquier viajero, básicos en la seguridad vial. En caso de impacto, cuentan con un dispositivo que bloquea el mecanismo en caso de sufrir una fuerte desaceleración. Evitan que la persona salga despedida. Los airbags. Son unas bolsas que, mediante un sistema pirotécnico, se inflan en fracciones de segundo cuando el coche choca con un objeto sólido a una velocidad considerable. Su objetivo es impedir que los ocupantes se golpeen directamente con alguna parte del vehículo. Chasis y carrocería. En ambos existen zonas que absorben la energía en caso de un impacto. Si es un choque frontal, acomoda el motor para que no se introduzca en el habitáculo. Cristales. El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo. Las ventanillas laterales son más débiles y se pueden romper. Es la salida más cómoda si en caso de vuelco las puertas se quedan bloqueadas. Reposacabezas. Son los elementos fundamentales en la protección de la persona frente al latigazo cervical, siempre que se ajusten a la altura de la persona que vaya sentada. Frenos ABS, dispositivo que evita el bloqueo de las ruedas al frenar. El tercer elemento es el camino o la vía. De acuerdo a la Ley de Tránsito número 18.290, en su artículo primero define los siguientes conceptos que se relacionan con el camino o vía de la siguiente manera. Avenida o calle. Vía urbana destinada a la circulación de los peatones, de los vehículos y de los animales. Calzada. Parte de una vía destinada al uso de vehículos y animales. Camino. Vía rural destinada al uso de peatones, vehículos y animales. En resumen, podemos concluir que la seguridad vial y su eficiencia está dada por la participación armónica de estos elementos fundamentales del tránsito. En consecuencia concluimos que, un accidente se produce por cualquier causa que rompa la armonía de los elementos fundamentales del tránsito vial. Finalmente, de todos los conceptos vertidos definamos ahora lo que significa un accidente de tránsito. Es un hecho involuntario que ocurre en una vía pública o entregada al uso público, que deja daños en las cosas o lesiones en las personas y significa la participación de vehículos y peatones. Clasificación de los accidentes de tránsito. Atropello. Es el encuentro físico entre un vehículo y un peatón. La acción de embestimiento del móvil al peatón en cualquier parte de su estructura. Sus fases son: impacto, caída, acercamiento, aplastamiento, arrastramiento, volteo. Caídas. Es el hecho de que un pasajero descienda bruscamente o se desprenda del vehículo que lo transporta, haciéndole perder el equilibrio. Colisión. Encuentro más o menos violento entre dos vehículos en movimiento.
Es el embestimiento de un vehículo en movimiento contra otro detenido o contra obstáculos fijos pertenecientes a la vía. Volcamiento. Es el giro de un vehículo en movimiento sobre transversal, respecto de su proceso durante el cual se apoya cualquier parte de su estructura, después de abandonar su posición normal de rodaje. Accidente de tránsito. Es cualquier otro tipo de accidente no incluido en la presente clasificación. Ejemplo. El aplastamiento de una persona por un vehículo. A continuación abordemos el marco jurídico. El concepto jurídico del término accidente es por sí un acto de casualidad, fortuito, de carencia de intencionalidad. Se caracteriza por ser un hecho involuntario y por ello carece de dolo, calificándose como cuasi delito. Pero este hecho tiene como origen una actitud imprudente, negligente o falto de pericia por parte de alguno de los participantes. No existe la voluntad para que el accidente suceda. En el ámbito de los cuasidelitos como los accidentes del tránsito, el Código Penal señala lo siguiente. El artículo 490 dice: el que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que, si mediara malicia, dolo, constituiría un crimen o un simple delito contra las personas. El artículo 492 dice: las penas del artículo 490 se impondrán también respectivamente al que, con infracción de los reglamentos y por mera imprudencia o negligencia ejecutare un hecho o incurriere en una omisión que, a mediar malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra las personas. Veamos la evolución del accidente. El accidente del tránsito se desarrolla de acuerdo a una serie de posiciones correlativas, que dependen fundamentalmente de dos factores. Tiempo. Corresponde a segundos o fracciones de segundos, en que las personas han actuado de una manera determinada. Espacio. Es el lugar, distancia o zona donde los hechos se producen. De acuerdo a la siguiente dinámica o posiciones correlativas de un accidente, indicada en el plano, están definidas las siguientes áreas y posiciones. Área de maniobra. Área de recorrido. Área de conflicto. Y posición final de los vehículos. Además de estos elementos se mencionan las decisiones que el conductor toma antes y durante el accidente, tales como percepción. Se produce sobre un área más o menos amplia, que puede coincidir o no con las áreas de las otras fases. Decisión. Esta fase sigue inmediatamente a la de percepción, aunque en ocasiones no precede a la de conflicto. De conflicto. La fase de conflicto puede ser única, sin que previamente se hayan presentado las dos anteriores. Mejor dicho, la fase de percepción puede estar tan próxima a la de conflicto, que en realidad desaparece la primera por ser ínfima la diferencia de tiempo entre ambas. Sigamos con las clases de accidentes. El accidente ha de clasificarse en razón del resultado final, es decir, del conflicto realmente ocurrido. En este sentido puede hablarse de accidentes simples, cuando interviene un vehículo. Accidentes múltiples. Cuando intervienen dos o más vehículos o un vehículo y un peatón. Ahora bien, puede ocurrir que en el haya intervenido un vehículo, o se trate de un accidente múltiple. Sin embargo, en la fase inicial del siniestro existieran otros elementos que sean precisamente los determinantes de la producción de las consecuencias. Tal es el supuesto de una maniobra de evasión lograda, pero que conduce a otro accidente que no puede evitarse. Este grupo puede estimarse como mixto. Por último, los accidentes pueden a su vez ser causa de nuevos accidentes. Es lo que se llama reacción en cadena. Los accidentes de tránsito pueden ser clasificados considerando diferentes criterios, tales como: según el número de vehículos participantes. Accidentes simples. Pérdida de la pista. Es la acción y efecto de perder la pista. Se aplica al vehículo que abandona la carretera por la que circula contra o sin la voluntad de su conductor. Volcamiento lateral. Se produce al girar el vehículo en sentido transversal. Por detención brusca. Por impacto en traslación lateral contra un obstáculo. Por acción de la fuerza. Caída y choque que ya definimos. Incendio. Definido como la destrucción, total o parcial de un vehículo por medio del fuego. Raspado. Es el desplazamiento de la parte lateral de un vehículo contra otro o un obstáculo fijo. Accidentes simples combinados. Es la producción sucesiva o simultánea de varios accidentes simples. Choque, volcamiento, colisión, atropello, etc. Accidentes múltiples. Pueden dividirse en dos grandes grupos.
Atropellos y colisiones. Según la gravedad de las lesiones. Accidente fatal. Es todo accidente en el tránsito en el que una o más personas resultan muertas. Accidente no fatal. Es todo accidente en el cual una o más personas reciben lesiones graves, menos graves o leves, pero sin ocurrencia de muerte. Los que ocasionan daños a la propiedad. Es todo accidente en el cual no se producen lesiones o muertes de personas, sino solo daños a vehículos, a la propiedad, incluyendo los que ocasionan lesiones a animales. Vamos a ver los accidentes entre vehículos. Las colisiones, como vimos, son un accidente en el cual un vehículo que se encuentre en movimiento golpea a otro vehículo en movimiento. Existen varias clases de colisiones según el punto de impacto y dirección del mismo. Colisiones frontales. Son aquellas donde la estructura frontal de un vehículo impacta contra la parte frontal de un segundo vehículo y puede ser central, excéntrica o frontal angular. Frontal central o longitudinal. Es el impacto de la parte frontal de un vehículo en toda su extensión, contra la parte frontal de otro vehículo en toda su estructura. Por lo general cuando los dos vehículos viajan en sentido contrario. Es decir, cuando los ejes longitudinales de dos vehículos son opuestos y coinciden su posición. Frontal excéntrica. Es el impacto de la parte frontal tercio derecho o izquierdo de un vehículo, contra la parte frontal tercio derecho o izquierdo respectivamente de otro vehículo. O sea, los ejes son paralelos pero no coinciden. Por lo general suceden en invasión de pistas adyacentes de sentido contrario. Frontal angular. Cuando los ejes longitudinales forman un ángulo inferior a 90 grados. Colisiones laterales. Es el impacto entre la parte frontal de un vehículo contra la parte lateral de otro vehículo, sea en su tercio anterior, medio o posterior. Colisión lateral perpendicular. Es el impacto de la parte frontal de un vehículo contra la parte lateral de otro vehículo, formando un ángulo de 90 grados. Se subdividen en perpendiculares anteriores, centrales y posteriores. Colisiones oblicuas. Son contrarias a las colisiones angulares, debido a que sus ejes forman un ángulo superior a 90 grados. Y también se subdividen en oblicuas anteriores, centrales y posteriores. Además son centradas o descentradas. Centrado. Es aquel en el cual la línea media de los dos vehículos hacen contacto entre sí. Descentrado. En esta colisión las dos líneas medias no hacen contacto en el momento de la colisión. Colisión lateral angular. Cuando los ejes longitudinales forman un ángulo inferior a 90 grados. Colisiones por roce. Es la fricción violenta que se ejerce en dos vehículos entre sus partes laterales, la cual se divide en roce positivo. Se produce cuando dos vehículos impactan sus laterales en el momento en que circulan en sentido contrario. Roce negativo. Se produce cuando dos vehículos impactan sus laterales en el momento en que circulan en el mismo sentido. Esta colisión se puede presentar cuando un vehículo está adelantando. Colisión por alcance. Sucede cuando el vehículo que antecede frena bruscamente o reduce su velocidad y el vehículo de atrás lo colisiona por no conservar la distancia razonable ni la velocidad de acuerdo a las condiciones del tránsito. Pasemos ahora a desarrollar la metodología de la investigación de accidentes de tránsito. Esta metodología presenta las siguientes fases. Medidas preventivas que abarca lo siguiente. Medidas de seguridad. Consiste en un conjunto de medidas tendientes a evitar riesgos a las personas que transitan por el lugar y curiosos que se reúnen en torno del accidente. Estas medidas de seguridad hay que particularizarlas para abarcar todo el espectro de riesgos, sobre los curiosos y los participantes del mismo accidente, de tal manera de evitar la ocurrencia de un nuevo accidente en el mismo lugar. La principal actividad es brindar asistencia inmediata a los lesionados. Verificar cortocircuitos en móviles, combustibles derramados u otros. Separar conductores o participantes de otras personas para evitar que hagan desvirtuar las respectivas versiones. La protección. En todos los sitios de delitos culposos, como el caso de los accidentes de tránsito, se debe aislar el lugar con una cinta policial de protección, conos u otros elementos que cumplan este objetivo. Después de observar la ubicación de los indicios, hacia ambos lados de la carretera, se tiene que definir un perímetro, en el cual se consideren la ubicación de los indicios más alejados. El carabinero debe echar mano de todos los elementos que tiene para aislar el lugar.
como por ejemplo, colocar los vehículos de carabineros con la baliza encendida donde inicia el perímetro de protección, para evitar el paso de vehículos por el lugar del accidente. El aislamiento es la medida más efectiva para proteger el lugar del accidente. Esto se hace desviando el tránsito, bloqueando calles, caminos, plazas, usando cordeles, conos, barreras, etc. Como objetivo principal consiste en tomar estas medidas para impedir la alteración o destrucción de rastros, vestigios o evidencias, impidiendo el acceso a personas ajenas a los carabineros que realizan las tareas investigativas, por medio del aislamiento. En la noche, usar elementos reflectantes, linternas, etc. Estudio del terreno. Se fija el lugar mediante 3 formas. La descripción escrita. Comienza con la observación general del lugar, incluyendo las vías anteriores que recorrieron los móviles. En segundo lugar, el tipo de pavimento y su estado pues reviste importancia a la hora del análisis de las velocidades. Se debe indicar y describir todos los obstáculos en el terreno. Vallas divisorias, islas, reductores de velocidad, defectos en la carretera, piedras, troncos y todo elemento ajeno a la vía que impida la normal circulación de los vehículos y peatones. Cuando el suceso ocurre de noche es importante consignar el tipo de iluminación artificial y su calidad. Siempre se debe realizar un análisis de los campos visuales, los cuales se pueden definir como la distancia máxima a la cual el conductor tiene completa visibilidad, para observar sin ningún problema otros vehículos y posibles obstáculos. Con el levantamiento de la escena se debe incluir las distancias máximas de visibilidad tanto a lo largo de la carretera, así como hacia los costados de la misma, o línea de propiedad. Condiciones climatológicas y topográficas deben ser registradas con detalle, indicar si existe lluvia, niebla, si es de día o noche, etc., además de las condiciones topográficas, las cuales deben ser incluidas en el croquis del lugar. Se debe registrar el tipo y la cantidad de vegetación existente en la zona y sobre todo identificar si ésta afecta la visibilidad de los conductores. La demarcación vial debe ser indicada con mucho detalle, ya que en el análisis integral del accidente son de vital importancia, documentar la velocidad permitida, las señales verticales, horizontales y semáforos, el estado en que se encuentren y la posibilidad de observarlos. Además se debe conocer los sentidos de circulación y la cantidad de pistas. Descripción gráfica. Diseño vial. En la mayoría de los casos, los accidentes ocurren en las intersecciones de calles o en sus proximidades. Detallemos algunos diseños de tipos de cruce. Cruce en T. Cruce en X. Cruce en Y. Vehículos. Deben dibujarse cuando la posición que estos tienen en el terreno sea la posición final de los mismos. Se debe medir la distancia desde un extremo del vehículo a la solera más próxima. La distancia entre ese extremo y la prolongación de la línea de solera de la otra vía o punto de referencia elegido. La distancia de otro extremo del vehículo y la solera más próxima. Las huellas e indicios deben consignarse en el plano en el lugar donde se encuentran, en especial manchas de sangre, huellas de frenadas y ronceo, fijando medidas respecto del largo, punto de comienzo y término, etc. En caso necesario, se confeccionarán croquis adicionales, con otros detalles relacionados. Lugares y zonas del accidente. Una vez determinados los lugares o zonas en donde ocurrió el accidente, estos deben ser acotados a las bases de medidas y dibujarse con lápiz tinta color rojo u otro que destaque. En el caso de las zonas, estas serán cuadradas o rectangulares, expresando las medidas que tiene la zona determinada. Fotografía. En accidentes de tránsito se requieren fotografías panorámicas del lugar, donde se describa el lugar donde ocurrieron los hechos, así como su señalización, puntos de referencia, vehículos involucrados y los indicios respectivos. Además se debe realizar fotografías de acercamiento, con las cuales observar con mayor detalle los vehículos y personas involucradas, y los indicios generados en el accidente. Asimismo, cuando sea necesario y el tipo de indicios o daños de los vehículos lo requieran, se debe realizar fotografías de detalle, con las cuales identificar los elementos requeridos en el análisis de la dinámica del accidente, como por ejemplo, partes mecánicas de los vehículos, huellas, restos biológicos, daños, etc. Es conveniente en este tipo de fotografía, contar con un testigo métrico, con el cual referenciar y guardar una relación de escala del indicio fijado, ya que es muy común, con fotografías de detalle, perder la perspectiva de la dimensión del indicio representado. Estudio de los vehículos. Identificación.
El equipo investigativo de la SIAC es el encargado de asignar el número correlativo al vehículo que de acuerdo a las primeras diligencias tiene mayor responsabilidad en el accidente. Lo que tal vez, al momento de la revisión de los mismos, aún esta circunstancia no haya sido determinada. Descripción de daños. Describir los daños en la estructura del vehículo. Huellas, rastros, indicios que tengan relación con el accidente. Consignando los daños en la zona exterior e interior del vehículo, tales como rayaduras, hendiduras, raspado o roces, hundimientos, abolladuras, desplazamientos, roturas, fracturas. Los sistemas. Los fabricantes de automóviles han trabajado durante años para conseguir mejorar sus vehículos en materia de seguridad vial. Actualmente, estos sistemas lo constituyen la seguridad activa y la seguridad pasiva, que funcionan en los vehículos con el fin de proteger la vida del conductor. Para la investigación de estos sistemas, y que en su oportunidad consideramos en estas clases, hay que asesorarse por personal que tenga conocimiento en mecánica automotriz, a fin de verificar el estado de conservación y funcionamiento del vehículo. Ante la imposibilidad de esto último, se debe dejar debida constancia de los motivos. Estudio de los participantes, testigos e informantes. Participantes. Es aquella persona que participa con otros en un accidente de tránsito, como conductor, peatón o pasajero, dependiendo del tipo de accidente. Se deben entrevistar, con el fin que estos efectúen un relato cronológico respecto del accidente, orientándolo sobre temas de interés investigativo policial. Los testigos. Verificar requisitos legales de la persona y si efectivamente ha presenciado el accidente, conforme a su versión. Luego, tomarle declaración, para explicar los hechos que ha presenciado, haciéndole preguntas aclaratorias convenientes. Los informantes. Personas que se encontraban en el lugar y no calificadas como testigos. Normalmente acompañan a conductores como pasajeros, pueden tener una relación de amistad o circunstancialmente al momento del accidente viajaban con él, como lo son los pasajeros de la locomoción colectiva. Evaluación de antecedentes reunidos. Se deberá analizar todos los antecedentes reunidos a fin de determinar si existen elementos suficientes que permitan establecer la forma en que ocurrió el accidente, todo lo cual deberá ser convenientemente justificado. Causas que originaron el accidente. Para la mejor búsqueda de la causa basal, debe efectuarse verificación en terreno del lugar y efectuar un levantamiento planimétrico. Visualizar en el lugar huellas, rastros e indicios que el accidente hubiese dejado. Dejar fotográficamente visualizado el lugar de los hechos con tomas panorámicas, específicas de las personas o móviles involucrados. Efectuar las entrevistas de participantes, testigos y otros que tengan conocimiento del accidente de tránsito. Efectuar los peritajes técnicos mecánicos de los móviles participantes como elemento indicentes en el accidente de tránsito. Realizar en terreno la dinámica del accidente de tránsito con las pericias realizadas, pudiendo determinar posiciones, desplazamientos, velocidades probables, esta última cuando se cuente con los elementos necesarios para calcularla. Efectuar investigaciones alternas, cuando no se tiene a los participantes sobre todo móviles en los accidentes de tránsito, esto a través de indicios que deja él o los móviles. Determinar en el lugar del accidente la señalética y otros elementos que sean parte de la dinámica y por ende incidente en la causa basal del accidente. Determinar a través de la deformación de los móviles, como asimismo sus daños, desplazamientos y posiciones finales. En el lugar del accidente de tránsito determinar la zona o lugar de impacto, de los móviles o personas que intervienen en el hecho. A través de los procesos judiciales, también se puede determinar una causa basal del accidente de tránsito. A consecuencia de las lesiones con que las personas participantes quedan después de haber sido partícipe en un accidente de tránsito, se puede determinar posiciones iniciales y finales de conductores, peatones y pasajeros. El análisis de la vía considerando su estado, tipo de carpeta, condiciones climáticas, determinan posibles causales incidentes en el accidente de tránsito. Los efectos que producen las condiciones de los conductores, peatones y pasajeros, alcohol, drogas, sueño, cansancio, etc., son incidentes al momento de determinar una causa basal probable. Y cuando la entrevista y los análisis que realizan los servicios hospitalarios lo cotejan, son determinantes en cuanto a la condición que traían estas personas al momento del accidente.
En caso que no sea posible establecer con certeza la causa basal, citar posibles causas que generaron el accidente. Expresar claramente que la causa basal no está determinada con precisión. Aplicar, ante esto último, el término presumible, que admite prueba en contrario.